Así como lo escuchas. Noroña pone en su lugar a Felipe Calderón, y no con medias tintas, ¿eh? Con todo. Bienvenidos, amigas y amigos, a Contacto MX, el espacio donde te contamos la política mexicana sin filtros, con claridad y con argumentos. Si aún no te has suscrito, este es un buen momento para hacerlo. Aquí vas a encontrar información directa, sin rollos ni manipulaciones. Arrancamos. Hace unos días se desató la polémica, y no por cualquier cosa. Resulta que Felipe Calderón, sí, el expresidente, hizo unas declaraciones que no solo levantaron cejas, sino que encendieron las alarmas. El señor, sin el menor recato, pidió a Estados Unidos, a través del embajador Ken Salazar, que interviniera en México para detener la reforma al Poder Judicial. Como si todavía fuéramos colonia. Como si México no tuviera voz propia. ¿Y saben qué es lo peor? Que Calderón, desde su trinchera cómoda en el extranjero, piensa que puede seguir dictando cómo deben hacerse las cosas en este país. Dijo abiertamente que Estados Unidos pudo haber hecho más para frenar esa reforma. Palabras mayores. Porque no es una crítica cualquiera, es un llamado al intervencionismo extranjero. Eso ya no es opinión. Eso es traición a la patria. Y como era de esperarse, Fernández Noroña no se quedó callado. Desde el Senado, le puso un alto con argumentos duros, claros y directos. Dijo las cosas como son. Noroña recordó que fue Calderón quien usurpó la presidencia, quien desató la violencia con su mal llamada guerra contra el narco, quien entregó al país a intereses externos y bañó en sangre a miles de familias mexicanas. ¿Y ahora quiere venir a hablar de democracia? Calderón dice que el embajador estadounidense debió hacer más. ¿Pero hacer más para qué? ¿Para seguir metiendo la mano en decisiones internas? ¿Para frenar una reforma legítima impulsada por el Congreso? ¿O para seguir cuidando los intereses del viejo régimen que tanto daño hizo a México? Porque aquí hay que decirlo claro, el reclamo de Calderón no es por amor a México. Es por desesperación política. Y esto no se queda ahí. Otro personaje que también ha querido figurar en este escenario es Anabel Hernández, la periodista que durante años ha publicado libros que, más que periodismo, parecen guiones de telenovela. Ella también pidió intervención extranjera, acusando al presidente López Obrador de presuntos vínculos con el crimen organizado, sin presentar una sola prueba sólida. Ahora, el karma le está llegando. Anabel Hernández enfrenta una posible deportación de Estados Unidos, además de haber perdido una demanda contra Televisa y algunas actrices que fueron difamadas en sus libros. Todo esto le está rebotando. Porque en el periodismo no se vale inventar, no se vale señalar sin pruebas, no se vale usar la pluma como espada sin ética. Y para muestra, lo más reciente, una periodista se acercó a Anabel Hernández en un aeropuerto para preguntarle directamente sobre sus publicaciones. ¿Y qué hizo ella? Nada. Se quedó en silencio. Esa periodista que antes exigía respuestas ahora no puede dar ni una. Eso no es profesionalismo, eso es falta de ética y de responsabilidad. Tú también eres periodista y sabes lo que significa una información verídica. Tú estás aquí. No puedes hablar ahorita por tu casa. Anabel, ¿por qué guardar ese silencio? O sea, ¿qué es lo que pasa? Quisiéramos saber, quizá, tú eres periodista y sabes que nosotros lo que buscamos nada más es información. Saber si es verdad, si no es verdad, qué opinas, qué piensas. Algo que nos puedas compartir, Anabel. ¿Dónde están los escoltas? Vamos. ¿Pedirás alguna disculpa tú? O sea, le pidieron a la editorial, pero tú pedirás alguna disculpa a Galilea Montijo, a Pati Navidad. ¿Te sostienes? ¿Fue verdad lo que dijiste? Se comenta que fue falsedad. ¿Qué nos puedes decir, Anabel? Que nosotros estamos apelando a que tú también eres periodista. No guardaron silencio cuando a ti cuando tú entrevistabas, no te guardaron silencio. Y educada la reportera. Queremos saber la verdad, nada más. ¿Qué pasó? ¿Es verdad esto? ¿Es información? Pero volvamos a Calderón. Porque no se puede permitir que un expresidente pida que un país extranjero venga a corregir la política interna.
Y es ahí donde Noroña le responde de frente: el PRIAM fue quien sacó al ejército a las calles, fue su gobierno el que empapó al país en sangre, y ahora vienen a hablar de democracia como si no tuvieran responsabilidad en nada. Palabras duras, sí. Pero ciertas. ¿Y qué hay de Ricardo Anaya? Otro que no se cansa de hablar desde el extranjero, mientras se va de cuentas pendientes con la justicia. Recordemos que Anaya se fue del país justo cuando las investigaciones por los sobornos relacionados con la reforma energética comenzaron a tomar forma. ¿Y qué hizo? Nada. Se escondió. Grabó videos desde fuera tirando al gobierno, haciéndose pasar por víctima. Y ahora regresó al Senado gracias a una plurinominal, es decir, sin que nadie votara por él, solo para obtener fuero y evitar ser detenido. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia mañanera, lo dijo sin rodeos: ¿por qué no explica a Anaya cómo fue que regresó? ¿Por qué no estuvo en el país durante 6 años? ¿Qué escondía? Y tiene razón. Explica por qué se fue 6 años del país. Y regresó solamente con fuero. ¿Por qué no explica él eso? Es un presupuesto muy responsable. Muy responsable. Y con una reducción del gasto administrativo, digamos, muy fuerte. Estamos asumiendo esta reducción para garantizar todo lo que necesitan las mexicanas y los mexicanos. Y los estados de la República, porque todas las entidades se ve aumentado su presupuesto de lo que aporta el gobierno federal. O sea, es muy responsable. El único tema relacionado con que no podemos consolidar más en este año, el famoso déficit que le llaman, pues es por la maldita, ¿cómo dije ya? La maldita deuda corrupta, que tenemos que pagar los intereses. Eso lo debería de explicar él, ¿no? Sí, sé que no se lleva muy bien con Calderón, pero bueno, son del PAN los dos, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué no explica los fraudes que él hizo que todavía no acaban de... ¿Por qué regresó a México como pluri, con fuero, y se fue 6 años? Porque él fue el candidato a la presidencia del PAN. Entonces, es falso lo que dice. Es falso, es un presupuesto responsable, pensando en el pueblo, en la gente, porque somos un gobierno del pueblo. Ellos quisieran que regresáramos a ser, como ellos, gobierno de unos cuantos, ¿no? Y además tiene un profundo contenido humanista. Nosotros no dejamos a nadie atrás. Ellos dejaron a muchos millones en el abandono. Sobre esto que pide al presidente López Obrador, de que salga a dar una explicación sobre el huachicol fiscal, ¿qué le dice, presidenta? Es pura politiquería, la verdad, pura politiquería. Aquí se explicó claramente cómo es que en marzo llega este buque del que viene toda la investigación y de donde salen todas las órdenes de aprehensión. 14 órdenes de aprehensión por que en realidad hay que llamarle contrabando, porque huachicol es más bien cuando se pica un ducto este es contrabando de combustible que no paga impuestos. Entonces, combustible que viene de Estados Unidos en un buque y al entrar a México reporta que no es combustible para no pagar impuestos. Ese es el modus operandi, digamos. ¿Por qué si no tiene nada que ocultar, por qué tanto misterio? Anaya responde con lo mismo de siempre, que todo es persecución política. Que nunca pidió amparo. Que regresó como cualquier ciudadano. Pero, ¿de verdad cree que la gente se traga ese cuento? Porque cuando alguien huye y luego vuelve solo cuando tiene fuero, eso no es ser inocente, eso es protegerse contra triquiñuelas legales. Un comentario sobre lo que le dijo, lo mandó a decir la presidenta sobre su comentario de ayer. ¿Se habrá respuesta ante ese comentario? ¿Pero qué? Que dice que podría explicar por qué durante 6 años se fue de Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos. Gracias. Bueno, con mucho gusto lo comento. Primer punto, que quede bien claro, yo jamás pedí un amparo y jamás me escudé en el fuero. Eso es absolutamente falso. Yo entré a este Senado de la República como cualquier ciudadano
Una semana antes de la toma de protesta, me vine a credencializar y después tomé protesta como senador. Esa es la realidad. Jamás me he escudado ni con amparos ni con fueros. Ahora, yo entiendo que al gobierno le moleste la crítica y que lamentablemente recurran a la descalificación personal. Y yo los invito a que tengamos altura de miras. En lugar de descalificar en lo personal, mejor tengamos un debate de ideas. Y yo sostengo lo que dije. Están endeudando al país de una manera brutal y están faltando a su palabra. Y para ponerle más sabor al caldo, Sheinbaum también fue atacada por Anaya por el nuevo paquete económico que está en discusión. Él dice que se está endeudando al país. Pero, ¿ya se le olvidó que en el sexenio de Peña Nieto se aprobó una reforma energética que solo trajo más deuda, más corrupción y menos beneficios? Esa reforma se aprobó, sí, con sobornos. Con millones entregados a legisladores para que votaran a favor. ¿Y quién estuvo involucrado? Entre otros, Ricardo Anaya. ¿Y ahora se atreve a hablar de responsabilidad fiscal? Por favor. Sheinbaum respondió con cifras y hechos. El nuevo presupuesto reduce el gasto administrativo y aumenta el dinero destinado a los estados. No hay un endeudamiento sin respaldo. Hay inversión. Pero claro, eso no lo dicen los opositores. Prefieren mentir, sembrar miedo, hacer creer que todo está mal. Y en medio de este escenario, lo que más duele es que personajes como Calderón, Anaya o Anabel Hernández no actúan por convicción. Lo hacen por interés. Porque sus tiempos ya pasaron, porque la gente ya no les cree, porque el México de hoy ya no es el México que ellos manipulaban a su antojo. Y es precisamente esa desesperación la que los lleva a pedir intervención extranjera. Porque saben que por las urnas ya no van a regresar. Lo dijo Noroña y tiene toda la razón, la oposición quiere que una fuerza extranjera los ponga en el poder porque el pueblo ya no los respalda. Eso es grave. Es una señal de que no están dispuestos a aceptar las reglas del juego democrático. Si ganan, todo está bien. Si pierden, entonces es fraude, es dictadura, es persecución. Ya no engañan a nadie. Y mientras tanto, los medios afines a estos personajes siguen difundiendo sus mensajes. Pero la gente está despertando. La ciudadanía ya no se deja llevar por titulares escandalosos ni por libros llenos de historias que no se pueden comprobar. Ya no. El país está cambiando y con él también cambia la forma en que consumimos información. La credibilidad se gana, no se impone. Y Anabel Hernández la perdió. Calderón la traicionó. Anaya la malgastó. Todos ellos están viendo cómo el piso que pisaban se les está cayendo, y por eso gritan, por eso mienten, por eso acusan. Porque no les queda de otra. Y mientras tanto, el gobierno sigue avanzando. Con errores, sí. Con aciertos también. Pero sin servirse del poder para enriquecerse o para proteger a los mismos de siempre. Porque esa era la constante antes, usar el poder para encubrir a los suyos, para garantizar impunidad. Hoy, aunque hay mucho por corregir, se nota el cambio. Se siente en las calles, en la gente, en la forma en que se discuten los temas nacionales. Hoy ya no basta con levantar la voz desde un estudio en el extranjero. Hoy hay que venir, dar la cara, debatir con pruebas, con ideas, con propuestas. Y eso es justo lo que la oposición no tiene. Así que, mis amigos, esta es la realidad. Calderón quedó exhibido como un entreguista, Anaya como un fugitivo con fuero, Anabel Hernández como una periodista en decadencia. Y mientras tanto, voces como la de Fernández Noroña nos recuerdan que la soberanía nacional no se negocia, que la dignidad no se entrega, y que México ya no es patio trasero de nadie. Si algo debemos tener claro es esto, el futuro del país lo decidimos los mexicanos, no los embajadores, no los expresidentes exiliados, y mucho menos los periodistas que lucran con el miedo. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te gustó este contenido, te invito a compartirnos tu opinión acerca de este tema, dale me gusta si quieres más videos sobre esto y suscríbete para estar más cerca de la política que rige a nuestro país.